A continuación vamos a hacer el desarrollo de la tarea número 2 para la materia de Teoría General de los Sistemas. Esta materia está dentro de la especialización de Nutrición y Alimentación Animal Sostenible de la UNAT. Eh, Vamos a hablar de un artículo, el cual se titula El reduccionismo, el antirreduccionismo y el papel de los enfoques y métodos generales del conocimiento científico. Este artículo fue escrito por Díaz y Calzadilla en el año 2001. Podemos decir que el reduccionismo podría ser definido sintéticamente como el todo puede ser explicado nada más que con la suma de sus partes constituyentes. Se pueden explicar las propiedades y leyes de los sistemas más complejos por las leyes y propiedades de los sistemas más simples. La reducción en sí misma se transforma en una necesidad para el desarrollo de la propia teoría en un campo concreto del conocimiento humano. Por otra parte, el antirreduccionismo, dicho de otra forma, dice que las propiedades y leyes de un sistema complejo no pueden ser explicadas por las propiedades y leyes de los sistemas más simples. Esto quiere decir, teniendo en cuenta este enfoque, que el conocimiento tiene solo dos fuentes posibles. La primera, las leyes que surgen de la naturaleza de un sistema concreto, como son la física y la química, y la segunda, las leyes que surgen de la naturaleza de los sistemas complejos, objetos complejos de investigación como la vida, por ejemplo. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reduccionismo y el antirreduccionismo científico y el papel que juega en la utilización de los enfoques y métodos científicos generales e integrativos en el proceso de avance del conocimiento humano. Vamos a hablar acerca del enfoque histórico-genético del surgimiento del reduccionismo. En el curso del desarrollo de las ciencias naturales, como de toda ciencia en general, se manifiestan dos tendencias con carácter contradictorio, las cuales aparecen en la historia de distinta manera en sus distintas etapas. Una de las tendencias se caracteriza por la integración de los conocimientos y la otra se dirige a la diferenciación de los conocimientos. En la primera etapa, que se dio en la antigua Grecia, no existe diferenciación de las ciencias o esta diferenciación se encuentra en estado embrionario. En este periodo no se marcó aún la tendencia de la diferenciación y tampoco se desarrolló el proceso inverso, que es la integración. La segunda etapa en el desarrollo del conocimiento se caracteriza por el proceso de diferenciación de las ciencias, el cual se manifiesta claramente en la época del Renacimiento. Dicha diferenciación tiene como causas las necesidades crecientes de la técnica y la producción. Por último, en la tercera etapa, el proceso de la ciencia en la actualidad aparece como la realización de la unidad interna de las tendencias opuestas. Al mismo tiempo, cada una de estas tendencias aparece solo como uno de los lados de un proceso único de desarrollo del conocimiento científico. Por tanto, el surgimiento y diferenciación de las ciencias crea la necesidad de una visión integradora de los conocimientos diversos adquiridos en los distintos momentos de esta etapa. Según estos postulados, se puede decir que la ciencia que alcanza mayor madurez se transforma en ciencia líder y sus métodos y conceptos se extrapolan a todas las demás, sin considerar la especificidad de sus propios objetos de estudio. Esta tendencia se conoce como reduccionismo. Por tanto, el reduccionismo responde al principio de la simplicidad en la ciencia, simplicidad que consiste en la indicación de no introducir sin necesidad en la explicación teórica nuevas entidades, ya sean conceptos o sustancias, entre otras. También el reduccionismo plantea que la especificidad cualitativa de los sistemas complejos debe entenderse simplemente como producto de la compilación regular de las formaciones menos complejas, como el resultado del proceso dialéctico de la transición de los cambios cuantitativos en cualitativos y no se debe interpretar bajo la introducción arbitraria de la comparación superficial de una esfera de materias con relación a otras. El reduccionismo y el fisicalismo. El fisicalismo es la concepción del carácter monofundamental de la ciencia que afirma que solo la física posee el carácter fundamental global. Dentro de este postulado se hacen distintas preguntas, como por ejemplo, ¿será necesario crear una nueva física, la física biológica? ¿Existe un límite de la aplicabilidad de la biología?
Es posible seguir trabajando con un instrumento conocido que es la física en la esfera conocida como biología, aunque no suficientemente. En el campo de la biología, las posiciones antirreduccionistas parecen ser mayoritarias. Son tan inseparables de los más primarios organismos conocidos por nosotros que resulta difícil imaginar la posibilidad de eliminar cualquiera de ellos en el sistema de nociones teóricas que pretenden la plenitud. Es uno de los postulados que tienen los autores reduccionistas. El reduccionismo niega la especificidad de las leyes biológicas, en el sentido de la afirmación de su carácter antifísico, de su no deductibilidad a partir de las leyes físicas, de su no explicabilidad sobre la base de las leyes de la física. La reducción siempre presupone la existencia de antemano de dos teorías que se relacionan con diferentes niveles de organización del mundo, dos formas distintas del movimiento de la materia. La primera se considera fundamental, explicativa, y la segunda derivada explicable. La segunda conserva su significación de disciplina fenomenológica descriptiva, termodinámica, fenomenológica o la genética de Mendel, cuando no está reducida, y en caso que lo fuera, se convierte en ciencia de más alto nivel teórico. Las tendencias científicas generales e integradoras en la ciencia contemporánea. Es totalmente evidente que en la actualidad la diferenciación continua, prevaleciendo sobre la integración de la ciencia, y el aceleramiento del progreso científico-técnico exige un agudo reforzamiento de los procesos de integración de las disciplinas científicas y de la ampliación y profundización de los procesos integradores del conocimiento. El fortalecimiento de estos dos grupos de ciencias naturales y sociales se produce como una parte de un proceso global de fortalecimiento de vínculos entre todos los sectores fundamentales de la ciencia contemporánea. La formación de estas nuevas tendencias científico-generales contribuyen a la elevación del potencial teórico y metodológico de la ciencia, a la adquisición de integridad y efectividad. El concepto de método científico general tiene un carácter histórico, es decir, es el punto de una concepción del mundo que está determinado por el nivel de conocimientos que se tiene en un momento dado de este mismo mundo. El método metafísico, en su tiempo, permitía plantearse problemas y solucionarlos en el nivel de la inmutabilidad, no sujetos a desarrollos e independientes entre sí. Como conclusión, este artículo nos deja un debate en lo que es el reduccionismo y el antirreduccionismo y cómo estas postulaciones han venido desarrollándose a lo largo del conocimiento. Cabe resaltar que cada vez van apareciendo nuevos interrogantes y nuevos postulados en función al avance y desarrollo del conocimiento humano. Muchísimas gracias.